Vemos entonces algo que sucedió con un hombre que Dios lo tenía con propósitos especiales. Este hombre es llamado Moisés. Nació con un propósito y era de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Dice la Biblia entonces que estuvo allí en el palacio, ya ustedes saben la historia. Estaba en el palacio, duró allí 40 años, donde vivía entonces con el rey, vivía allí con las personas más importantes, estaba con todos los privilegios más especiales que puede tener un ser humano en la tierra. Estaba allí comiendo de la mejor comida, estaba allí acompañado entonces de las personas más importantes. Lo que él hizo tratando de defender al pueblo de Israel, mató a un egipcio y le tocó huir. 40 años entonces mentado, siendo una persona muy importante, pero cuando empezó a huir fueron otros 40 años donde no se sabía nada de Moisés, donde ya no se hablaba de Moisés como un personaje importante. Pero allá donde estaba, el Señor estaba preparando un líder que iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. De pronto él no lo veía así. De pronto él no comprendía qué estaba haciendo el Señor con él. Las vivencias que tenía, alejado de su pueblo, alejado de su familia, pero allí en esa situación Dios lo estaba preparando. Dice la palabra del Señor entonces en el capítulo 3 del Éxodo, que él era pastor de ovejas y pasó por el monte de Dios, y allí en ese monte Horeb, dice la Biblia que había una zarza ardiendo, pero que no se consumía. Y el Señor allí le dice a Moisés: quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Quitemos algunas cosas que nos impiden conectarnos directamente con Dios. Él tiene propósitos especiales con nosotros, pero debemos quitar algo. Las sandalias significaban entonces que era algo que debía quitar, porque de pronto estaban sucias, y en la presencia del Señor hay que quitar toda suciedad. Allí estaba entonces en la presencia de Dios, y Dios le dice a Moisés: te necesito. Lo llamó y le dijo: necesito que saques al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Me duele lo que sucede con el pueblo de Israel. Ellos pecaron, ya han estado más de 400 años esclavos. Ya me duele, ya quiero sacarlos de esa esclavitud y los voy a llevar a un lugar especial, a una tierra que fluye leche y miel. El Señor les había prometido esto, y llegó entonces el cumplimiento. Dios entonces llama a este hombre Moisés, un hombre que había tenido una preparación en el palacio, un hombre que no era un jovencito, ya tenía experiencia, ya tenía madurez. Tenía 80 años de edad, 40 años en el palacio, 40 años huyendo, y en ese momento de 80 años lo llama el Señor para que empiece la labor. A veces no sabemos cuándo será que alguien va a empezar la labor, pero Dios tiene propósitos especiales con su iglesia, con sus hijos. Dios tiene propósitos especiales con esta preciosa iglesia de Itagüí Santa María. Amén. No se sabe cuál va a ser el momento en el que tú vas a empezar a hacer todo lo que el Señor te ha mostrado que hagas. De pronto todavía no suenas. De pronto todavía no eres ese predicador elocuente. De pronto no eres todavía ese evangelista que Dios está preparando en ti. Lo cierto es que a todos Dios nos ha llamado para hacer una labor especial en su iglesia. El versículo número 10: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto
a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Siempre había una excusa, siempre había una disculpa, y él estaba allí sacando unas disculpas para no ir. ¿Y cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo y le sacamos una cantidad de excusas? Aquí vemos entonces a Moisés diciéndole: ¿quién soy yo para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto? Él no era un hombre que no tenía experiencia, él tenía experiencia, pero allí empieza a decirle al Señor: ¿quién soy yo para que haga ese trabajo? ¿Quién soy yo? A veces nosotros, cuando el Señor nos llama, a veces le decimos: Señor, ¿quién soy yo? Y en realidad, si vemos por medio de la palabra del Señor lo que nosotros somos, somos la niña de los ojos del Señor. Amén. Somos su especial tesoro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, con un propósito: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha salvado, el Señor nos ha llamado con un propósito especial. Moisés tenía un propósito especial en la presencia del Señor. Mas ¿quién soy yo para que vaya? Después otra disculpa es: ¿qué les voy a decir? ¿Qué les voy a decir a ellos? Y el Señor empieza a decirle: es lo que yo te voy a poner, no te preocupes. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a hablar? Yo te voy a poner las palabras. Y a veces nosotros nos preocupamos para hablarle a un familiar, para hablarle a un amigo, a un vecino, a un compañero. ¿Y qué le voy a decir yo? No nos preocupemos, Dios nos pondrá las palabras. Dice la Biblia: el Espíritu Santo recordará todas las cosas. Lo que sí tenemos que hacer es lo que le dijo el Señor a Ezequiel cuando lo llamó. Le dijo: come este rollo. Hay que comer palabra de Dios, porque en el momento de evangelizar, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos recordará. Recordar es lo que ya sabemos, amén. Él nos va a recordar lo que ya hemos leído, lo que ya hemos investigado, lo que hemos escuchado. Ahí entonces el Señor nos recordará. Ellos no me creerán, otra excusa: ellos no me creerán. El capítulo 4, el versículo 1: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y empieza entonces el Señor a decirle a él y a convencerlo: no se preocupe por nada de eso. Y Moisés sacando excusas, y el Señor, que tenía un propósito con él, convenciéndolo. Y yo miro ahí como que el Señor rogándole, diciéndole: Moisés, eres tú, Moisés, ve, no te preocupes por eso. Yo voy a estar contigo, no vas a ir solo. El Señor le da esa garantía a Moisés: no vas a ir solo. Después otra excusa, le dice: soy torpe de habla. Capítulo 4, el versículo número 10. Dice así la palabra del Señor: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Mire cómo se trata Moisés: no sé hablar, no sé expresarme. No soy capaz. No, yo no siento que sea capaz de ir al faraón y hablarle allí. Y el Señor le dice: no se preocupe, que yo fui el que le di el habla al hombre. No se preocupe por eso. Pero él sigue sacando excusas, él sigue sacando disculpas. Y dice también en el verso 13 del capítulo 4: y él dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Es decir, envía a otra persona.
Claramente ya le digo, Señor, no quiero ir por allá. Yo no quiero presentarme al faraón. No, yo soy un fracasado. Es mejor que envíes a otra persona que sea más talentosa. Envía a otro que no haya tenido un fracaso de pronto de 40 años huyendo. Él ese fracaso lo tenía como en el corazón. Y a veces nosotros tenemos dificultades, pero aún en medio de la dificultad Dios se glorifica. Dios nos capacita aún en medio de los problemas, aun cuando todo está diferente a como creíamos, a como pensamos. Pero Dios sigue tratando con nosotros porque nos está formando y Él quiere hacer de nosotros instrumentos útiles en sus manos, en su presencia. Aleluya. Pero el Señor lo convence. El Señor le dice, ¿eres tú el que vas a hacer? El Señor se enoja con Moisés y ya le da una orden. Eres tú, tienes que ir. Y cuando el Señor da una orden, no hay nada más que hacer sino que hacer caso. Amén. Dios tenía ese propósito con Moisés, pero cantidad de excusas, cantidad de disculpas. Dios llamaba a todos estos hombres del Antiguo Testamento para unas labores específicas. Ahora nos ha llamado a nosotros la iglesia del Señor. Todos hemos sido llamados por el Señor, amén. Hemos sido llamados ¿para qué? Para ser salvos. Con ese propósito el Señor nos ha llamado, con el propósito de ser salvos. Y hay algunos que sacando excusas para justificar su situación actual, dicen, algunos que viven en el pecado o en el conformismo, ellos dicen, no, pero el Señor ya tiene todo predestinado. Él ya sabe quiénes son los que van a ser salvos. Él ya sabe quién va a ir al reino de los cielos y quién va a ir al infierno. Y algunos en el pecado, y recuerdo a algunos amigos míos de crianza, del barrio, de la adolescencia, y ellos me decían, no, nosotros estamos aquí en el pecado y consumiendo vicio y emborrachándonos y en todo esto, porque en realidad pues si el Señor nos tiene para ser salvos, pues entonces llegaremos a la iglesia. Y la verdad es que el Señor todo lo sabe, pero nosotros no lo sabemos todo. No sabemos el día ni la hora cuando Él vaya a venir. Por eso es que tenemos que aceptarlo hoy. Por eso es que tenemos que aprovechar el día de hoy. No sabemos mañana, no sabemos el otro año. Y hay algunos que hacen planes para dentro de un año, para dentro de 2 años, pero el mañana le pertenece al Señor. Vivimos solamente el hoy. Aprovechémoslo. Jóvenes, hermanos, disfrutemos el evangelio. Sirvámosle al Señor con ánimo. Sirvámosle al Señor hoy como si fuera el último día del servicio. Sirvámosle al Señor hoy como si no fuera a venir un mañana. Disfrutes este culto como si no fueran a venir más cultos, como si fuera el último culto. No sabe qué puede pasar saliendo de este lugar. Lo cierto es que estamos aquí. El Señor nos ha regalado esta oportunidad para adorarlo, para exaltarlo, para bendecirlo, para darle lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestra adoración, lo mejor de nuestro servicio. Y Él nos necesita a todos. Amén. Él nos ha llamado con ese propósito, con el propósito de ser salvos. Pero cuando Dios llama a una persona, cuando Dios nos llama a nosotros, Él siempre tiene un propósito especial. El Señor tiene propósitos, el Señor tiene designios, planes. Él tiene mucho en qué ponernos, porque a través de nosotros es que el Señor va a traer a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Sabe cómo es la oración del perezoso? La oración del perezoso es: Señor, trae a mi papá, trae a mi mamá, trae a mi vecino, trae a mi compañero. Y está orando por él en la iglesia, y eso es bueno, hay que orar también, amén, por las almas. Eso hay que hacerlo y es bueno. Pero no es solamente decirle: Señor, tráelo. El Señor nos dice: vaya usted y tráigalo. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo.
Aleluya. Id es un mandato. Y hemos sido mandados, ordenados por Dios para ir. El Señor nos ha delegado esa misión, esa tarea, ese trabajo de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y hay una cantidad de preocupaciones. Es que yo no sé hablar, es que hay otros mejores que yo. Y en realidad siempre van a haber mejores que tú, y siempre van a haber mejores que yo. Pero si el Señor ha hecho algo especial en mi vida, entonces yo también puedo servirle a Él. Amén. Y Dios siempre nos llama a los capacitados. No, el Señor nos llama a ninguno que esté capacitado y que esté preparado. No, el Señor llama, amén. Él llama para capacitar, para dotar, amén. Aleluya, eso es lo que hace el Señor. El Señor llama, y me disculpan algunos que de pronto no se vean así como yo lo veo. Dice pues es una frase que siempre la he tenido en mi mente: Dios llama a personas ordinarias. ¿Ese qué somos nosotros? En realidad, ¿qué somos nosotros? Un pedacito de tierra, eso somos nosotros. Personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias. Para que no se diga que fue Él. No, no fue usted, no fui yo, fue el Señor. Yo no soy nada. Aleluya, es la misericordia de Dios. Por su gracia, por su amor, por su bondad. Por Él somos lo que somos en este momento, y por eso a Él le servimos. Y puede ser que algunos piensen: pues para mí no es esa tarea. Yo no pienso nunca predicar, soy muy tímido. Yo no soy capaz de montarme en un altar y predicar un sermón. O yo no soy capaz de pronto de entonar unas alabanzas en público. Yo tengo miedo de pronto de ir a evangelizar un grupo de personas, porque de pronto ellos van a saber más que yo. Pero en realidad, hermanos, nosotros que tenemos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, amén, tenemos que ir convencidos y seguros que no somos nosotros, sino que es el Señor a través de nosotros. Aleluya. Y en este tiempo se ve mucho que hay algunos que buscan posiciones en las iglesias, hay algunos que buscan cargos importantes en la iglesia, y hay algunos que dicen: no, cuando yo sea líder de jóvenes voy a hacer esto, aquello, cuando yo sea presidente de jóvenes, cuando yo sea secretario, tesorero, cuando yo sea pastor. Y algunos piensan que solamente la oportunidad para trabajar es cuando los nombran en alguna directiva, y están muy equivocados. Es que todos somos llamados a servirle al Señor. Aleluya. Hay algunos que buscan ese nombramiento y ser importantes. ¿Y usted quién es? Y hay algunos que se presentan con mucho gusto. Ese no es Checho. Sergio no es así. Hay otro, ¿cierto? Con mucho gusto. Soy el líder de los jóvenes de... No. No muestre con palabras, muéstrelo con hechos. Amén. Y el Señor quiere hacer algo especial a través de ti. Aleluya. Pero que otros tengan que testificar, que otros tengan que decir: recuerdo ese joven allá en esa congregación hace tantos años, allá cuando predicó, cuando Dios lo usó, allá cuando visitó al enfermo, allá cuando fue a darle un consejo al joven que estaba desanimado, allá que fue donde estaban los viciosos, aquellas personas en el pecado, y fue capaz de hablarles a ellos cuando invitaba a su compañero, cuando lo traía a la iglesia. Recuerdo ese líder. Y es que hay líderes que a uno nunca se le van a olvidar. Aleluya. ¿Y sabe por qué nos van a recordar a nosotros, a esta juventud, a esta iglesia? Nos van a recordar es por las demostraciones de poder que vamos a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué recuerda usted a David? Usted recuerda a David porque fue capaz de enfrentarse con un gigante y no tuvo temor, no tuvo miedo de decirle: Jehová te entregará hoy en mis manos, y toda la tierra tendrá que saber que de Jehová es el poder. No tenía miedo. No tenía temor. Era un hombre valiente, y lo tendremos que recordar todos los días que nosotros vivamos.
Tendremos que recordar a ese jovencito valiente que se enfrentó también al león y al oso, a las fieras, y las derrotaba y las vencía, porque no estaba solo, porque no confiaba en sus fuerzas, sino que confiaba en Jehová. Jehová te entregará, Él me entregará en mis manos, me lo entregará, y yo te voy a cortar la cabeza y yo te voy a derrotar, pero es porque Él lo va a hacer. No son mis fuerzas, era la seguridad, era el convencimiento que Él tenía en su corazón. Jóvenes, hermanos, en el nombre de Jesús les digo, somos vencedores, somos victoriosos. No es en el momento del problema, no es en el momento de dificultad donde vamos a mirar a ver quién es el que va a ganar. No, antes de la dificultad ya somos vencedores. La dificultad es la oportunidad para decirle al enemigo: soy vencedor y te lo voy a demostrar. Aleluya, en el nombre de Jesús lo vamos a demostrar. Dios está llamando a hombres, a mujeres. Aleluya. Dios está llamando también a niños. Dios está llamando también a ancianos para que le sirvan a Él, para que ganen almas. Aleluya. Es que hay mucho trabajo, hay mucho que hacer en la iglesia del Señor. Yo no sé por qué hay algunos que no ven nada que hacer en la iglesia. Hay algunos que llegan y dicen: no, esa directiva de jóvenes tan grande, ahí yo no tengo nada que hacer. Aquel dirige, aquel predica, aquel canta. Ahí está el grupo de alabanza, hay muchos. Pero la palabra del Señor sigue diciendo: a la verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. Hay algunos que han expresado esas palabras que ya no es así. Ya los obreros son muchos y la mies es poca. Eso es mentiras. Salga de aquí de la iglesia, váyase para el parque, empiece a caminar y empiece a ver la multitud. Pero ¿qué siente usted cuando ve a los jóvenes en el pecado? ¿Qué siente usted cuando ve un borracho? ¿Qué siente usted cuando ve personas revolcándose en el pecado? La Biblia dice que cuando Jesús veía las multitudes, sentía un dolor tan grande, porque estaban desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Pero es que hay que sentir un dolor. Es que hay que tener ganas de servirle al Señor. Hay que sentir algo por esas almas, por esos borrachos, por esas personas que están en el pecado. Hay que sentir algo en el corazón para uno ir y decirle: joven, Cristo te ama y te quiere salvar. Él quiere hacer de ti un instrumento útil. Él te puede quitar esas cargas, esas ataduras. Él puede